Así bien como lo estaba mencionando, vamos a dar comienzo a la primera presentación de la jornada. La misma está presentada por la Capa Day. Y les decimos a todos los presentes que en breve también tendremos una recorrida por la expo, así que quédense con nosotros. La jornada es larga, vamos a tener muchas cosas para aprender, muchas cosas para dar, muchas cosas para conocer. Quiero avisarles a todos que el tema que vamos a tratar en esta primera presentación es perspectivas económicas del sector inmobiliario en el Paraguay. Para el mismo llamo al señor Manuel Ferreira, el presidente de MF Economía e Inversiones. Hola, hola. Yo me voy a quedar abajo porque tengo miedo de caerme de la tarima. Va a ser un quemo si me caigo, ¿verdad? ¿Cómo están? Señor ministro, un gusto, un amigo de muchos años, realmente una persona sumamente capaz. Te vamos a extrañar, pero va a andar por algún lado, ¿verdad? Así que te vamos a ver seguramente, ¿verdad? Bueno, yo preparé una presentación para 3 horas y media y después me dijeron que tengo media hora nomás. Entonces estoy en un pequeño problema, pero vamos a tratar de ir medianamente rápido. Acá está la presidenta de la AFD también. La querida Techi también seguramente va a andar por cerca nuestro. Estas son las reformas que se hicieron en el campo económico en los últimos 20 años. Son reformas de toda índole que arrancan. Esto es lo que se había hecho pre-2003 y esto es lo que se hizo post-2003. Se empezó a hacer una de ellas, la creación de la AFD. Se baja el impuesto a la renta personal de 30 a 10, que es la reforma tributaria. Se institucionaliza el Ministerio de Hacienda, el Banco Central del Paraguay. Vienen la aprobación de la AFD, las metas de inflación del Banco Central, emisiones de bonos, la capitalización del BCP, la ley de asociaciones público-privadas. Y en este último tiempo se empezó con la nueva ley de bancos, la reforma tributaria, la nueva reforma tributaria. Se pasó la ley de compras públicas, están pendientes la ley de la función pública, la ley de responsabilidad fiscal y falta la reforma de pensiones. Este es un brevísimo recuento de qué es lo que se ha hecho en estos periodos de tiempo. ¿Qué consiguió esto? Primero, hemos crecido, hemos duplicado nuestro Producto Interno Bruto. Hemos multiplicado por 1.5 nuestro Producto Interno Bruto per cápita y nuestro ingreso corriente pasa de $1.300, hoy está casi en $6.000. Nuestra inflación en este mismo periodo de tiempo, con esta excepción que tenemos acá, esta excepción obviamente de la crisis económica, baja de valores que estaban rondando más o menos alrededor de un 12% a valores de alrededor de 4% en este periodo de tiempo. El sistema financiero crece de alrededor de 3.700 millones de dólares de activos a 25.000 millones de dólares de activos en mucho menos bancos en ese mismo periodo de tiempo. Los depósitos se multiplican por 13 y la cartera de préstamos por 17. Y esto estamos hablando en dólares. Nuestras reservas internacionales pasan de valores de menos de 1.000 millones de dólares a valores cercanos a los 10.000 millones de dólares. Nuestra deuda también sube en ese proceso de tiempo, pero fíjense que hay una cosa que es importante. Nuestra deuda sigue siendo, nosotros seguimos siendo acreedores del resto del mundo en este tipo de cosas. Esto es lo que pasó, esto es lo que se hizo, esto es lo que se llama estabilidad económica. Ahora, siempre escucho, la macroeconomía está bien, pero la microeconomía está mal. ¿Es cierto eso? Vamos a ver qué pasó con la gente.
Nosotros pasamos, en el año 92, pasamos de ser un país rural a ser un país urbano. Un país totalmente distinto. Hoy estamos hablando para el año 2026 alrededor de 8 millones de personas, de las cuales 5 van a ser urbanas. Tenemos una pirámide poblacional, siempre se habló el ministro del bono demográfico. Vamos a tener casi 3,5 millones de personas que van a entrar a la demanda del mercado inmobiliario en los próximos 20 años. 3,5 millones de personas que se mueven totalmente distinto a lo que yo me muevo, y seguramente toda esta fila acá del frente se mueve un poco más atrás, ya es distinto, ¿verdad? ¿Cómo nos movemos? Y esta gente nació ya con un celular en la mano, por ejemplo, ¿verdad? Yo no sé, por ejemplo, cómo se enseña hoy con este chat GPT. Voy a hacer una pregunta y hacen chat GPT, los alumnos, y te responden todo. Este tipo de cosas, a nosotros ni se nos ocurría que podía existir, ni en la tele nos salía. Un mercado inmobiliario absolutamente distinto al mercado que estamos viviendo, con demandas totalmente distintas, porque yo hoy puedo mirar cómo vive una persona en París. No hace falta ni que me vaya a París para poder ver, y entro en un esquema de realidad virtual y cada vez voy a ver más cosas de estas. ¿Verdad? Entonces también se generan nuevas exigencias sobre este tipo de cosas. ¿Qué es lo que ha pasado también en este proceso de tiempo en Paraguay? En los últimos 20 años ha bajado el tamaño promedio de la familia en casi un habitante. Los paraguayos estamos teniendo menos hijos. Y fíjense que cuando miramos Central, que es lo que podemos decirle Gran Asunción, también ha bajado ese valor. Ni qué decir en la parte, en la zona de Asunción, ¿verdad? En la zona de Asunción ha bajado menos, sin embargo, los valores están bajando a nivel de Gran Asunción en general. Y hay mucho más gente empleada. Este sistema de equilibrio, este sistema de estabilidad ha permitido que más gente tenga empleo. Cuando miramos una cosa que es importante, el presidente electo dijo: quiero generar 500,000 empleos. Y fíjense en estos números porque creo que es algo muy interesante de considerarlo. Nosotros, por año, en estos periodos de tiempo, la población ha crecido anualmente en estos valores. La población económicamente activa, es la gente que puede trabajar, ha crecido en estos valores. La población ocupada ha crecido en estos valores. Fíjense que hoy nosotros ya generamos 70,000 empleos, así como están las cosas. Es decir, si nosotros sostenemos un sistema de estabilidad macroeconómica, vamos a generar en este periodo de 5 años 350,000 empleos. Hay que generar 150,000 más. Y un tema que es importante de tener en cuenta es, y parecería ser también que una de las políticas importantes del presidente electo es trabajar con viviendas. Por cada $1,000,000 que se invierte en construcción, nosotros generamos más o menos unos 70 empleos directos y alrededor de 350 empleos totales. ¿Qué significa esto? Que invirtiendo más o menos unos $500 millones en 5 años en vivienda, podemos generar los 150,000 empleos que faltan. Hace falta un fondeo de $500 millones. Esto es lo que falta, $100 millones por año, para seguir empujando ciertos negocios. Fíjense qué es lo que pasó con la clase media en Paraguay. Nosotros teníamos 3,100,000 pobres, 57,7% de la población en el año 2002. Hoy estamos con 1,300,000 pobres menos que antes. Teníamos 2,300,000 personas no pobres, podríamos llamarle clase media. Hoy este número pasó a 5,500,000 personas. En otras palabras,
metimos 3.200.000 personas a una vida digna. Y fíjense la extrema pobreza de casi 900.000. Llegamos a estar en 300.000. Hoy este número subió y subió básicamente por la inflación que tenemos. Este es un impacto que se generó y que ha sido importante. Mucha de esta gente tiene un problema, que sus niveles de ingreso todavía son bajos, que seguramente está endeudada y que tiene que hacer lo que decía Carlos Pereira. Tiene que pagar un alquiler. Y ese alquiler, la idea es cómo lo sustituimos para otro tipo de inversión, que ya sea una casa propia. El sueño de la clase media es la inversión en una casa propia y es posiblemente la inversión más importante de su vida. Y nosotros tenemos una clase media emergente, nueva en Paraguay y endeudada también en Paraguay, que es una situación que tenemos que tenerla en cuenta. Fíjense, sin embargo, las cosas han mejorado mucho. Cuando miramos esta línea negra es la distribución de la población alrededor de la línea de pobreza. Esta era la línea de pobreza urbana en el año 2003. Esta es la línea de pobreza urbana en el año 2021. Ha crecido, obviamente, porque esto se maneja en guaraníes, ¿verdad? Fíjense que esta es la distribución de la población alrededor de la línea de pobreza actual. Y tenemos mucho más gente alejada de esta línea de pobreza. ¿Qué quiere decir que tenemos más gente alejada de la línea de pobreza? Que la probabilidad que existe de que esta gente caiga de vuelta en la pobreza es bastante menor. Y esto ha ocurrido en este periodo de 18 años, que es el que marcamos acá. Ha disminuido el riesgo. Nuestras políticas públicas han sido políticas públicas que gestionaban la salida de la pobreza. Hoy no tenemos políticas públicas que gestionen la mejora de la clase media. Y tenemos que pensar en esto, porque esa clase media tiene demandas distintas que las demandas que genera de una persona que lo que no tiene es para comer hoy, que es el problema del pobre. Creo que ese es un tema radicalmente importante. ¿Y qué ha pasado en este periodo de tiempo? En este periodo de tiempo apareció el celular y apareció la moto, que son cambios radicales en la vida de la gente. Esto paró la migración rural-urbana. Ojo, anteriormente vos querías empezar más o menos a tener algo que se llame cercanía a las luces de la ciudad y tenías que venir a Asunción o te tenías que ir a Ciudad del Este o a Encarnación. Hoy no hace falta. Hoy yo puedo vivir en un asentamiento cerca de Guayaibí y en ese asentamiento cerca de Guayaibí puedo disfrutar de las luces de la ciudad y cerca con una movilización en moto y puedo conseguir un trabajo con un llamado de teléfono. Recuerdo en el año 2000 una manifestación de 10.000 campesinos pide la no privatización de Copaco. Ni uno de los 10.000 campesinos tenía teléfono. Hoy hacemos esa misma manifestación, los 10.000 van a tener teléfono. Y seguramente no se irían a la manifestación porque no entenderían para qué se van a la manifestación. Esta es una cuestión que es importante de considerarla. Y obviamente bienes duraderos en general se han incrementado. Hoy en Paraguay todos prácticamente tenemos electricidad. Y fíjense que no es menor tener electricidad. Empezamos a tener también conexión de agua corriente, de muy mala calidad todavía, pero tenemos conexión de agua corriente, con lo cual podemos hacer funcionar, por ejemplo, un lavarropa. Esto libera mano de obra femenina y libera mano de obra infantil. La existencia de estos bienes duraderos ha hecho que se haya incrementado la escolaridad. Una escolaridad de mala calidad, pero una escolaridad al fin. Tenemos todavía mucha tarea por hacer, pero estas cosas han
generado transformaciones importantes. Y fíjense lo rápido que está creciendo Internet, que obviamente es la puerta al mundo. Y esa puerta al mundo la está empezando a ver nuestra gente. Y Paraguay tiene un orgullo que pocos países en la región tienen. El paraguayo ha traído el pan bajo el brazo a su casa. Los programas de asistencia social han sido mínimos, casi inexistentes y muy puntuales en Paraguay. Yo siempre le digo a los amigos que vienen de afuera, le digo, fíjense una cosa, en Paraguay, nosotros cuando vino los cierres generados por la pandemia, lo que pedimos fue lo siguiente, que se abra rápido. Porque todo el mundo sabía que no íbamos a recibir subsidios. A diferencia de nuestros vecinos argentinos o de los americanos mismos que recibían subsidios monstruosos, ¿verdad? Y los recibieron durante mucho tiempo. Y son esas mismas políticas las que le generaron otros problemas macroeconómicos como la inflación después. Nosotros sabíamos que no íbamos a recibir, teníamos que salir a la calle y ¿de qué nos morimos? ¿O de hambre o de COVID? Era la pregunta en ese momento. Pero esto está vinculado al hecho de que el 86% de los ingresos de un paraguayo medio son ingresos laborales. Y esto es un motivo de orgullo que hay que sostener. Nosotros tenemos que generar empleo. No tenemos que generar subsidios. Y creo que esto tenemos que tener claro desde el sector privado para imponer ese pensamiento dentro del sector público.